Mi nombre es Melissa. Tengo 36 años. En la Nochebuena, justo frente a toda la familia, mi madre le entregó a mi hija de 9 años una caja perfectamente envuelta y dijo con una sonrisa dulce: «Esto es para ti, cariño». Dentro había una sola nota manuscrita. Pregúntale a tu madre por qué seguimos malgastando dinero en una niña que ni siquiera es realmente nuestra. Las manos de Ren temblaron mientras la leía. Se mordió el labio con fuerza, de la manera en que siempre lo hacía para evitar llorar frente a ellos. Mi hermana Amber soltó una carcajada fuerte. Nadie dijo nada para detenerla. Lo que no sabían era que Ren había traído su propio regalo pequeño para el abuelo esa noche. Una fotografía simple que ella había elegido cuidadosamente y envuelto ella misma. Cuando mi padre la abrió, su cara se puso de color fantasma. Habían pasado 9 años borrando a mi hija. Esta vez fue mi hija quien los expuso y todo lo que intentaron esconder estaba a punto de desmoronarse. Si alguna vez te dijeron que estabas exagerando por las mismas personas que causaron la cosa por la que estabas reaccionando, quiero que te quedes conmigo porque esta historia es sobre qué sucede cuando finalmente dejas de intentar convencerte a ti mismo de que tienen buenas intenciones. Dale me gusta y suscríbete si estás aquí por todo. Este no termina donde crees que lo hace. Arthur y yo adoptamos a Ren en el invierno de 2016. Tenía 3 días cuando la llevamos a casa. Cuando cumplió 5 años, ella tenía su propia explicación de cómo llegó a ser nuestra. Crecí en la panza de alguien más, pero soy tuya, dijo con la misma certeza que usaba para todo. La manera en que funcionaba la fotosíntesis, por qué los perros no podían comer chocolate, por qué el cielo se veía diferente justo antes de una tormenta. El certificado de adopción enmarcado estaba en el estante del librero de nuestra sala de estar. Pasaba por él cada mañana sin mirarlo. Era solo mobiliario. Era solo su vida. Quiero decirte qué hizo mi madre cuando viniera a ver a Ren por primera vez. Ren tenía 8 días de vida. Mi madre y padre manejaron. Howard, mi padre, se sentó en el sillón y sostuvo a Ren durante casi 1 hora. Dijo casi nada. Solo la miró. En un momento, dijo principalmente para sí mismo: «Es hermosa». Mi madre se quedó cerca de la puerta de la cocina durante la mayor parte de la visita. Cuando finalmente se acercó, inclinó la cabeza y dijo: «No se parece en nada a la familia». Tono ligero, observación casual, como si estuviera notando el clima. Lo dijo y luego fue a ver qué había hecho con los gabinetes de la cocina. Eso fue 8 días adentro. Quiero darte un ejemplo específico de cómo se veían los próximos 9 años. No un resumen, un momento específico. El 6º cumpleaños de Ren. Había organizado una pequeña cena familiar. Nada grande, solo mis padres, Amber y su esposo Jake. Su hijo Connor, que tenía 7 años en ese momento. Hice la comida favorita de Ren. Arthur hizo un pastel. Tuvimos globos. Amber llegó cargando un regalo para Connor, una nueva mochila, porque la suya se había roto la semana anterior, lo cual estaba bien. Eso sucede. Pero cuando llegó el momento de los regalos de cumpleaños de Ren, mi madre le entregó a Ren una tarjeta con un billete de 20 pesos adentro y dijo: «Pensamos que podrías elegir algo por ti misma, cariño. Ya eres lo suficientemente mayor para saber lo que quieres». Connor había recibido en su cumpleaños más reciente 2 meses antes un set completo de Lego, un auto de control remoto, y un libro de fotos personalizado que mi madre había pasado 2 semanas armando. Lo había visto. Lo había sostenido. Había visto a mi madre señalar cada página. Ren sostuvo su billete de 20 pesos y dijo: «Gracias». De la manera en que le había enseñado a decir gracias. Más tarde, cuando todos se habían ido y Ren estaba en cama y Arthur estaba limpiando,
Estuve en el fregadero de la cocina y respiré por la nariz durante un largo tiempo. Arthur se acercó por detrás y puso su mano en mi hombro y no dijo nada porque no había nada que decir que no iniciara una discusión que habíamos tenido antes. La discusión siempre terminaba de la misma manera. ¿Exactamente qué quieres hacer al respecto, Melissa? Y nunca tuve una respuesta. No entonces. Eso cambió. Crecí en un hogar donde el amor siempre fue condicional. Mi madre Silvia era el tipo de mujer que necesitaba que todo se viera perfecto desde afuera. Como la hija mayor, se esperaba que fuera la responsable, la que logra cosas, el ejemplo. Amber, mi hermana menor, podía ser la princesa. Esa dinámica nunca cambió realmente. Incluso después de que me convertí en adulta, cuando Arthur y yo decidimos adoptar, mi madre no dijo, no lo hagas de manera directa. En su lugar, plantó semillas de duda envueltas en preocupación. ¿Estás segura de que estás lista para esto, Melissa? La sangre es más espesa que el agua. Ya sabes, dijo estas cosas con una sonrisa gentil, como si solo intentara protegerme. Ignoré cada advertencia porque creía que nuestro amor por Ren sería suficiente para sanar cualquier grieta. Estaba equivocada. Durante 9 años, la discriminación nunca fue ruidosa. Fue tranquila, constante, y cortante como 1000 cortes de papel. Se mostró de formas pequeñas que la mayoría de las personas descartaría como no es gran cosa. Pero para una niña, esas pequeñas cosas se convierten en la historia completa de dónde pertenece. Cada día festivo, mi madre preparaba regalos especiales para Connor y Lily primero. Ren siempre recibía algo genérico, algo de último momento. En el 5º cumpleaños de Ren, Connor recibió una bicicleta completamente nueva con todos los accesorios. Ren recibió una casita de muñecas ligeramente usada que mi madre dijo estaba en perfecto estado aún. Ren abrazó esa casita de muñecas con fuerza y susurró, «Me gusta el color, mamá». Tuve que excusarme al baño para que no me viera llorar. Confronté a mi madre muchas veces. Cada argumento terminaba de la misma manera. Estás siendo demasiado sensible de nuevo, Melissa. Ren ya tiene una familia. No hagas las cosas más complicadas de lo que necesitan ser. Arthur me abrazaría después y diría, sabemos la verdad. Eso es lo que importa. Pero incluso él comenzó a ver cuán profundamente esto estaba afectando a Ren. La pequeña que una vez corría emocionada a la casa de sus abuelos ahora preguntaba tranquilamente si realmente tenía que ir. Mi madre era particularmente hábil con la frase no realmente nuestra. La usaba por teléfono con sus amigos. La usaba en cenas familiares cuando pensaba que Ren no podía escuchar. La usaba de una manera que era siempre técnicamente negable. Solo quiero decir que tiene raíces diferentes. Cariño, eso no es una crítica. Pero la frecuencia de esto, la facilidad casual de esto, te decía todo lo que necesitaba saber sobre lo que realmente creía. Mi hermana Amber tenía 2 hijos, Connor, 10 ese otoño, y Lily, 6. Ambos tenían sus nombres escritos en oro en adornos que colgaban del árbol de Navidad de mi madre cada año. Ambos habían sido invitados a sentarse en la mesa de cena de adultos cuando tenían 5 años. Ambos aparecían en cada álbum familiar que mi madre guardaba en el gabinete de vidrio en la sala de estar. El árbol de Navidad tenía 18 adornos para nietos. El nombre de Ren estaba en 0 de ellos. Una vez pregunté sobre esto de manera directa y tranquila cuando Ren tenía 7 años. Había dicho, mamá, ¿por qué Ren no tiene un adorno? Mi madre me miró con la expresión practicada de alguien que encuentra una pregunta más agotadora que la situación que la causó. Dijo, Melissa, siempre eres tan sensible con ella. No es saludable. Luego se fue a la cocina para revisar la comida, y ese fue el final de eso. Siempre fue el final de eso.
En noviembre de 2025, Priscilla Dobbs, la bibliotecaria de la escuela en la escuela primaria Franklin, donde Ren estaba en tercer grado, comenzó un proyecto de álbum de recuerdos familiar. Se esperaba que cada estudiante traiga fotografías y momentos y los armara en un libro hecho a mano. Ren llegó a casa la primera tarde con una lista, una foto de la cocina en Acción de Gracias, un dibujo del patio trasero, y luego pocas semanas después, agregó algo. Mamá, ¿tenemos alguna foto del abuelo Howard en nuestra casa? Estaba comiendo galletas en la mesa de la cocina, enfocada en su lista. Vino un par de veces, dijo. Pero no recuerdo ninguna foto. Déjame revisar, dije. Ren siempre ha sido una niña inusualmente observadora. Siente las cosas profundamente, pero ha aprendido demasiado joven cómo esconder su dolor. Casi nunca llora frente a otros más. En su lugar, se queda en silencio. Ese silencio me preocupa más que las lágrimas nunca podrían. Había noches en que se arrastraría a mi regazo después de la hora del baño y haría preguntas que me rompían el corazón. Mamá, ¿por qué la abuela abraza a Connor y Lily más que a mí? ¿Por qué solo publica imágenes de ellos en Facebook? La sostendría cerca y le diría cuánto la amábamos papá y yo, cuán especial era. Pero las preguntas seguían llegando, y con cada una, veía un pequeño pedazo de su confianza desmoronarse. Cuando cumplió 8 años, dejó de preguntar. Simplemente dejó de querer visitar la casa de sus abuelos. Cada vez que mencionaba ir a verlos, Ren miraba hacia sus manos y decía suavemente, prefiero quedarme aquí contigo y papá. De todas formas, nos divertimos más aquí. Estaba aprendiendo a protegerse a sí misma. Una niña de 9 años no debería tener que construir esos tipos de muros. Cada vez que la veía hacerlo, algo en mí se endurecía. Sabía que no podía seguir permitiendo que el comportamiento de mi madre borrara lentamente el sentido de pertenencia de mi hija. Habíamos instalado una cámara Ring en el porche frontal. La pusimos en abril después de que 3 paquetes desaparecieron en nuestra calle en una semana. Cubría los escalones frontales y el buzón en la parte inferior de ellos. Ren tenía el hábito de abrir la aplicación Ring en el iPad familiar. Había aprendido a hacerlo viéndome revisar, y lo había convertido en un pequeño juego, desplazándose por instantáneas de movimiento de ardillas, conductores de entrega y el cartero. Ocasionalmente anunciando cosas como, un mapache vino a las 3 de la mañana. El 20 de diciembre, una mañana de sábado, ella se acurrucó con el iPad y abrió la aplicación. Estaba del otro lado de la cocina. Le escuché decir, mamá, el abuelo estuvo aquí. Levantó la pantalla. Una instantánea de movimiento. Howard de pie en nuestra propiedad frontal. ¿Podemos imprimirlo para la página del abuelo? Dije, seguro. Le pedí a Arthur que lo imprimiera cuando tuviera oportunidad. Lo imprimió en la impresora del hogar, un 4x6 ligeramente pixelado de la captura de pantalla, se lo entregó a Ren, dijo lindo, y volvió a su sábado. Ninguno de nosotros examinó la imagen cuidadosamente. Ren lo envolvió en celofán. Lo metió en una bolsa de papel marrón que ella ya había decorado con letras de marcador rojo presionadas lo suficientemente fuerte como para dejar impresiones para el abuelo Howard. La llevó al auto el 24 de diciembre con ambas manos. 22 minutos a Dublín. La casa de mis padres en los suburbios. Los árboles completamente crecidos ahora. El tipo de casa que siempre se ve más cálida en fotografías que cuando estás parado dentro. La casa olía a pino y canela. La mesa estaba puesta. El árbol estaba iluminado. Mi madre se movía a través del espacio con la facilidad enfocada de alguien que ha pasado 2 días arreglando las cosas para que se vieran sin esfuerzo. Noté los libros dentro de 3 minutos de entrar por la puerta apilados en el mostrador de la cocina atados con cinta azul. Tapa dura, grueso profesional. Me acerqué.
El lomo decía el legado de la familia Norwood de 1952 a 2025. Cubierta azul marino, letras doradas. Amber levantó uno antes de que pudiera alcanzarlos. Mamá, es hermoso. Lo abrió y se señaló a sí misma a los 16. Mira mi cabello. Todos rieron. Ren apareció a mi lado. ¿Qué es? La abuela hizo un libro sobre la familia, dije. Miró la pila. ¿Estoy en eso? Dije, aún no lo sé. Amber le entregó su copia a Ren. Ren giró las páginas cuidadosamente, de la manera en que manejaba las cosas que se sentían importantes. Llegó a una página que decía, nuestros nietos en la parte superior en la caligrafía de mi madre. Lo leyó. Miró las fotografías. Giró la página siguiente. Luego me miró. Tomé el libro. 2 fotografías. Connor y Lily. 2 párrafos completos. Manuscrito. Con fecha. Nombre de Connor, nombre de Lily. La página terminó. Giré a través del resto. Las 200 páginas, bodas, días festivos, nacimientos, graduaciones. Mi propia foto de boda estaba en la página 147. Mi propio retrato escolar estaba en la página 83. Ren Endris. Ni una sola vez, ni una fotografía, ni una leyenda, ni una oración, ni una nota al pie, ni un nombre en el árbol genealógico que ahora se extendía a 4 generaciones. Estuve de pie en el mostrador de la cocina sosteniendo ese libro y escuché a mi madre en la otra habitación preguntando si alguien quería agua con gas. Puse el libro en la mesa. Mi madre comenzó a distribuir copias en la sala de estar. Llamó nombres. Llamó a Amber y Jake. Me llamó a Arthur y a mí. Llamó a 2 tías, un tío, 3 primos. No llamó a Ren. Luego se volvió hacia el árbol y comenzó a distribuir regalos. Connor recibió una bolsa de lona grande llena de cosas. Lily recibió una caja envuelta con un moño tan grande como su cabeza. Mi madre alcanzó bajo el árbol por un paquete pequeño, papel dorado, cinta roja, y llamó el nombre de Ren con la misma voz que usaba para todos los demás. Ren dejó la bolsa de regalo marrón que había estado sosteniendo desde que llegamos y caminó al otro lado de la sala. Trajo la caja de vuelta a su silla. La abrió de la manera en que siempre abría las cosas, pelando cuidadosamente cada pedazo de cinta antes de tirar del papel hacia atrás. Levantó la tapa. Se quedó muy quieta. La caja estaba vacía excepto por una única tarjeta de nota acostada en un algodón. La levantó. La leyó. Sus labios se movieron ligeramente con las palabras. Luego se detuvieron. La leyó de nuevo. Estaba observando su cara. Vi el momento en que se registró, no como sorpresa, sino como confirmación, la mirada de alguien que ha sospechado algo durante mucho tiempo y acaba de ser probado correcto. Sus manos comenzaron a temblar. Dobló la tarjeta de nota con precisión a lo largo de un pliegue que no existía aún. La sostuvo en ambas manos. Se mordió el labio hasta que el color desapareció de él. No lloró. Mi hermana Amber se rió. No nerviosamente, no por accidente. Una risa real. El tipo que significaba que había estado esperando esto, que sabía que había en esa caja, y que el resultado iba a caer exactamente donde ella esperaba que cayera. Nadie le dijo que parara. Crucé la sala en 4 pasos y tomé la tarjeta de nota de las manos de Ren. La leí. Pregúntale a tu madre por qué seguimos malgastando dinero en una niña que ni siquiera es realmente nuestra. La doblé. La puse en mi bolsillo. Puse mi mano en la espalda de Ren y sentí que sus omóplatos se apretaran. Está bien, dijo muy tranquilamente. Solo para mí,
No estoy bien. Solo está bien. Como si estuviera cerrando una puerta en la que había estado de pie durante mucho tiempo y finalmente había decidido cerrar. Luego levantó la bolsa de regalo marrón que había dejado en el piso, se levantó, y caminó hacia el sillón de Howard. Te hice algo, abuelo. Encontré una foto de ti visitando nuestra casa. Howard tomó la bolsa. La abrió lentamente. Alcanzó adentro y sacó la fotografía impresa. La miró. Cada bit de color dejó su cara. Quiero decir eso literalmente. El cambio fue rápido y fue completo. La fotografía se deslizó de entre sus dedos y aterrizó boca abajo en la alfombra. No la alcanzó. Ren lo miró. ¿Estás bien, abuelo? No respondió. Miré la fotografía acostada en la alfombra. Miré a Howard. Miré a mi madre que se había vuelto muy quieta cerca de la chimenea. Aún no sabía qué había en esa fotografía. No la había visto claramente. Tampoco Arthur. La habíamos impreso sin mirar. Habíamos asumido. Pero sabía cómo recordar lo que estaba viendo. Nos fuimos 40 minutos después. Me senté en la mesa de la cocina a las 12:47 de la mañana con café que no había tocado. Arthur estaba dormido. Ren estaba dormida. La casa estaba completamente tranquila. Seguía volviendo a la fotografía. ¿Por qué se congeló así? Abrí la aplicación Ring. Busqué eventos de movimiento para el 19 de diciembre. El clip se cargó. El auto de mi padre, su Buick Gris, el que tiene el rasguño pequeño en el parachoques trasero, se detuvo en la acera a las 10:08 de la mañana. Se estacionó. Bajó solo. Caminó directamente al buzón en la parte inferior de nuestros escalones del porche. No presionó el timbre. No miró hacia la casa. Abrió el buzón, miró adentro, y removió un sobre blanco. Antes de ponerlo en su bolsillo de la chaqueta, miró por encima del hombro. Una vez a la izquierda, luego a la derecha. Luego regresó al auto y se fue. 58 segundos. Tomé una captura de pantalla del marco donde el sobre era más visible y lo amplié tanto como lo permitía la resolución. La dirección de remite era pequeña, pero la cámara era clara. Cornerstone Family Services, Columbus, Ohio. Puse el teléfono en la mesa. Miré fijamente la pared. Cornerstone era la agencia de adopción que había colocado a Ren con nosotros hace 9 años. Levantó el teléfono y miré la captura de pantalla de nuevo. La marca de tiempo, la mano de mi padre en el sobre, la forma en que había mirado por encima del hombro como un hombre que sabía exactamente cuánto tiempo había estado de pie allí. 30 años en el servicio postal de los Estados Unidos. Él sabía. Siempre había sabido. Sabía lo que se te permitía y no se te permitía tomar de un buzón residencial. Sabía el estatuto federal. Sabía lo que el correo entregado significaba bajo la ley. Había pasado toda su carrera moviendo correo de un lugar a otro. Y había venido a mi casa en una mañana de jueves y tomado una letra dirigida a mí y la puso en su bolsillo y se fue. Y la única razón por la que lo sabía era que mi hija de 9 años había estado buscando una fotografía para un proyecto de álbum de recuerdos de la escuela. Ella le había entregado el recibo. Me quedé en la mesa hasta las 3 de la mañana. Llamé a Cornerstone el 28 de diciembre. Buzón de voz. Dejé un mensaje. Lunes 30, una coordinadora llamada Linda llamó. Encontró nuestro archivo. Revisó el registro. Dijo, hemos enviado 3 letras a tu dirección de hogar. La primera en enero de 2023, la segunda en enero de 2024. La tercera fue enviada el 1 de diciembre de este año.
Nunca recibí ninguna de ellas, dije. Silencio. Señora Parsons, ¿estás diciendo que fueron interceptadas? Sí. Ella explicó su protocolo. Correo de primera clase para notificaciones de registro. Deliberadamente no certificado porque el correo certificado requiere una firma en la oficina de correos. Lo que crea un rastro de papel visible que podría exponer la correspondencia a personas no deseadas en el hogar. Las letras llevaban una notación de servicio de retorno. Una dirección incorrecta las habría devuelto. Nuestra dirección fue correcta en las 3. Ninguna había sido devuelta. Pregunté sobre la ventana de contacto. Dijo que la tercera letra había incluido un aviso de 60 días. Estaba 27 días adentro, aún dentro. Quiero responder, dije. Quiero ser conectada. Dijo que se comunicaría y preguntaría. Colgué y miré a Arthur, quien estaba parado en la puerta de la cocina sosteniendo 2 tazas de café que habían estado enfriándose por un rato. Me entregó una, se sentó. Le conté todo. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, necesito llamar a Craig, un amigo de la escuela de Derecho, casos federales. Necesito que confirme algo. Craig lo confirmó esa tarde. 18 USC sección 1708, tomar correo de un buzón residencial después de la entrega. Delito federal. Estuvo en el servicio postal durante 30 años. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Arthur abrió su portátil. Dijo, voy a construir el archivo. El 29 de diciembre, llamé a Howard. Respondió en el cuarto anillo. Su voz fue cuidadosa. De la manera en que una voz se pone cuando alguien ha estado ensayando desde la noche anterior. Papá, dije, revisé el metraje de la cámara del 19 de diciembre. Vi lo que tomaste de nuestro buzón. Pausa. Estaba en el vecindario. El buzón estaba abierto. Estaba intentando ayudar. El buzón no estaba abierto. Observé el metraje. Lo abriste. Melissa, ¿dónde está el sobre, papá? Silencio. Lo suficientemente largo como para contar hasta 8 en mi cabeza. Tendré que revisar, dijo. La llamada terminó. No colgó y no colgué y eventualmente la línea solo se quedó en silencio. 30 minutos después, mi madre llamó. Su voz fue cálida, preocupada, exactamente la voz que usaba al comienzo de cada conversación que estaba diseñada para hacerte olvidar por qué estabas molesta. Melissa, cariño, tu padre me dijo que llamaste. ¿Estás bien? Dije, mamá, encontré metraje de cámara de papá tomando un sobre de nuestro buzón el 19 de diciembre. El sobre era de Cornerstone Family Services, la agencia de adopción. Breve pausa entonces. Cariño, sabes cómo te pones alrededor de las vacaciones. Siempre has procesado las cosas muy intensamente, y eso está bien. Pero mamá, a veces las vacaciones simplemente traen muchos sentimientos antiguos y creo que mamá, ella se detuvo. No estoy procesando sentimientos. Estoy describiendo metraje en una cámara. O papá tomó un sobre de nuestro buzón o no lo hizo. El metraje muestra que lo hizo. Otra pausa. Más corta esta vez. Luego dijo, esa niña no necesita estar confundida sobre dónde pertenece. Has construido una vida hermosa para ella. Una letra de un extraño de la situación biológica. Ese tipo de cosas solo crea confusión. Estábamos pensando en Ren. Dijo la situación biológica. Escribí eso. Mamá, dije, acabas de decirme que sabías que había en ese sobre. Silencio. Dijiste una letra de la situación biológica. Eso significa que sabías que había en ello.
lo que significa que le dijiste a papá que lo tomara. No creo que estés siendo razonable en este momento. Gracias, mamá. Colgué. Abrí un nuevo documento en mi portátil y comencé a escribir un resumen de la llamada, marcado con el tiempo con citas directas. 5 días después, Priscilla Dobbs me llamó. Había estado pensando, dijo desde que le había enviado un mensaje después de Navidad. Necesitaba decirme algo. En noviembre, mi madre había venido a la escuela primaria Franklin para el Día de los Abuelos. Había venido como la abuela de Connor. Connor y Ren asistían a la misma escuela. Connor en 5º grado. Priscilla había estado en la biblioteca cuando mi madre entró, cargando una copia de vista previa del libro heredado en una bolsa de lona, mostrándoselo a la gente. Lo había puesto en el mostrador de Priscilla y lo abrió con el orgullo tranquilo de alguien que espera ser elogiado. Priscilla había girado las páginas educadamente. Había llegado a la sección de nietos. Había visto 2 nombres. Había visto terminar la página. No había dicho nada. Había asumido que era un borrador, una omisión. Se había dicho a sí misma que debe estar equivocada sobre lo que había visto. Luego Ren regresó de las vacaciones de Navidad y se sentó en la mesa de la biblioteca y dijo muy simplemente, la abuela Silvia hizo un libro sobre toda la familia. Yo no estaba en eso. Creo que es porque no soy realmente de ella. Había dicho, creo que es porque no soy realmente de ella. Como si lo hubiera resuelto ella misma. Como si hubiera estado cargando esa explicación por un tiempo y finalmente hubiera encontrado un uso para ella. La voz de Priscilla fue constante cuando me dijo esto, pero apenas. Le pedí que viera la página del álbum de Ren, la que había estado trabajando. La página se titulaba Personas que se presentan. 4 nombres en la impresión cuidadosa de Ren. El mío, el de Arthur, el de Priscilla, la niña de al lado que venía a usar el trampolín. El nombre de mi madre no estaba allí. El nombre de mi padre no estaba allí. Ren no había sido instruida a dejar los nombres fuera. Ella había simplemente mapeado su propia vida y puesto los nombres que encontró allí. Antes del 15 de enero, Arthur había armado todo en una carpeta roja con pestañas etiquetadas. El metraje de la cámara rinde el 19 de diciembre. Registros de envíos de Cornerstone. 3 letras, 3 fechas, 3 direcciones correctas. Ninguna de vuelta. Confirmación de entrega de USPS. Letra 3 entregada el 3 de diciembre. Presente en nuestro buzón desaparecida antes de que llegáramos a casa. Declaración del coordinador de Cornerstone confirmando el propósito de las letras. Una solicitud de registro de contacto activa desde 2022. Él puso estos en una fila como si estuviera jugando cartas. Luego levantó el libro heredado. Había tomado prestada una copia de un primo que no le había dado contexto. La abrió a la página de nietos. Connor, Lily, 2 fotografías, 2 párrafos. Giró el libro para que enfrentara a mi madre. Al lado de él, colocó una sola hoja de papel de artesanía marrón. Bordes irregulares ligeramente arrugados. Página del álbum de Ren. Personas que se presentan. 4 nombres, 4 personas escritas en marcador rojo y azul. Presionando duro. Los colocó lado a lado. Dijo, 20 páginas. Nuestra hija no está en ni una sola. Ni una fotografía. Ni una leyenda. Ni su nombre. La sala estaba tranquila. Mi madre dejó la expresión que había estado manteniendo y levantó una diferente. La calma medida y autoritaria que usaba cuando necesitaba que las personas entendieran que ella era la adulta en la sala. Ren tiene una familia, dijo. Tiene un hogar. Tiene padres que la aman. Una letra de un extraño de la situación biológica.
Ese tipo de contacto crea confusión para una niña. Estábamos pensando en su estabilidad, en lo que era mejor para ella. Lo dijo claramente, razonablemente, como una mujer que cree que está explicando algo obvio a alguien que está molesto sin razón. No pude contenerme por más tiempo. Me levanté, mi voz temblando de rabia y años de dolor suprimido. Mamá, sigues diciendo que estabas protegiendo a Ren, pero todo lo que has hecho durante 9 años es hacerla sentir como si no perteneciera. La borraste de tu preciado libro familiar. Dejaste que Amber riera cuando leyó esa nota cruel. Y ahora me dices que estabas pensando en su estabilidad. La expresión de mi madre se mantuvo tranquila, pero sus ojos eran fríos. Melissa, estás exagerando de nuevo. Una letra de la situación biológica solo la confundiría. Allí estaba esa frase de nuevo. Arthur colocó su mano firmemente en mi hombro. Pero continué, no te corresponde a ti decidir qué confunde a mi hija. No te corresponde a ti decidir su valor. A partir de este momento, no tendrás contacto sin supervisión con Ren. Si intentas comunicarte con ella, tomaremos medidas legales. Mi padre se quedó completamente inmóvil, mirando el piso. Por primera vez en mi vida, lo vi negarme a respaldar a mi madre. Mi madre se levantó lentamente, alisando su delantal. Te arrepentirás de elegir a esa niña sobre tu verdadera familia. La miré directamente a los ojos y dije las palabras que había esperado años para decir. Ya elegí a mi verdadera familia. Es Arthur y Ren. La miré. Mamá, dijiste la situación biológica. ¿Sabías que había en esas letras? Ella no parpadeó, lo que significa que le dijiste a papá que las tomara. Abrió la boca. ¿Cuántos años? Dije, ¿has estado diciéndome que soy demasiado sensible con mi hija? ¿Cuántas veces me has dicho que estoy exagerando? ¿Cuántas habitaciones has salido el momento en que nombré lo que estaba viendo? Dijo, creo que está haciendo. Pasaste 2 años construyendo un libro de 200 páginas sobre esta familia. Pusiste fotos de antes de que naciera. Pusiste mi boda. Pusiste mis retratos de la escuela. Y no pusiste ni una sola imagen del niño que se ha sentado en tu sala de estar en cada día festivo durante 9 años. El libro ya estaba. Tenías un diseñador. Tenías pruebas. Hiciste 30 copias. Podrías haberla agregado en cualquier momento. Elegiste no hacerlo. Y luego le entregaste una caja vacía con una tarjeta de nota que la llamaba un desperdicio de dinero. Mi madre me miró con una expresión que reconocí. La que dijo, esta conversación se me ha escapado de las manos y necesito encontrar la salida. Antes de que pudiera, Howard dijo, las guardé. Las dije a la mesa de café. Guardé las 3 letras. No las tiré. Mi madre dijo su nombre. Advertencia, apretada, 2 sílabas. Se levantó. Caminó hacia el estudio. Regresó con 3 sobres, crema, manejados en las esquinas. Cornerstone Family Services en pequeño tipo azul marino. Melissa Parsons en impresión cuidadosa. Nuestra dirección. Los colocó en mis manos y se volvió a sentar sin mirar a nadie. Los sostuve. Los puse en mi bolsa. Arthur deslizó la letra de cese y desistimiento a través de la mesa. Lee esto. No estamos presentando el informe de Auspisoy, pero lo haremos sin cuestionar si algo así vuelve a suceder. Mi madre miró la letra. No la tocó. Luego se levantó. Se alisó el delantal. Caminó hacia la cocina. En la puerta, hizo una pausa con la espalda hacia nosotros. Dijo, solo quería que supiera quién era. Dije, querías decidir quién era. Eso es diferente. No se dio la vuelta.
Fue a la cocina. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Escuché el sonido de algo siendo puesto en el mostrador. El clic de una hornilla. Negocio como de costumbre. Howard se quedó en su silla mirando la página del álbum. 4 nombres en la caligrafía de una niña. La miró durante mucho tiempo, como un hombre leyendo algo en un idioma que solo ahora estaba dándose cuenta de que había entendido incorrectamente durante años. Arthur reunió los documentos. Dejó el libro heredado en la mesa. Dejó la letra de cese y desistimiento en la mesa. Conducimos a casa en silencio. En algún lugar de la autopista, Arthur dijo, ¿estás bien? Miré las luces en la carretera. Voy a estarlo, dije. Amber llamó 10 días después. Vi el libro antes de Navidad, dijo. Vi que ella no estaba en eso. Lo sé. No dije nada. Seguía pensando. No sé en qué estaba pensando. Creo que me dije a mí misma que era proyecto de mamá y no era mi lugar. La dejé hablar. Lo siento, dijo. Debería haber dicho algo. Fue una disculpa real, no una negociación, no una defensa. Solo verdad. Aún no sabía qué hacer con ello, pero lo guardé en un lugar diferente que todo lo demás. Está bien, dije. Howard envió una tarjeta para Ren 2 semanas después de la reunión. Una tarjeta azul pálido con un pequeño pájaro en una rama nevada. 3 oraciones adentro. Querida Ren, lo siento de no ser mejor. Merecías algo mejor. Abuelo Howard. Ren la leyó en la mesa de la cocina. La leyó una vez. Asintió como si la estuviera archivando en algún lugar. La puso en el cajón de su mesa de noche y fue a cepillarse los dientes. No me preguntó qué hacer con ella. Ella ya lo sabía. A principios de marzo, leí las letras de Clare sola. Después de que Ren estuviera dormida, los 3 sobres. Las 3 letras para mí. Los 3 sobresellados para Ren. Las letras para mí fueron precisas y cuidadosas. La escritura de una mujer joven que había pensado muy cuidadosamente cada oración. Cada una dijo de diferentes maneras, no estoy intentando tomar nada de ti. Quiero que ella tenga acceso a la diferencia entre ser abandonada y ser elegida. Los sobresellados para Ren, los leí también. Quiero ser honesta al respecto. Los leí porque necesitaba saber qué estaría recibiendo mi hija antes de dárselos. El tercer sobre, el de diciembre, tenía una fotografía. Una chica joven, quizás 9 o 10, cabello oscuro, ojos con algo privado y ligeramente divertido en ellos. Se parecía a alguien. Puse la foto en la mesa y me senté con ella. Pensé en una noche de verano en 2023 y una niña de 7 años yendo a la cama soñolienta y preguntando con la misma voz casual que usaba para todo. Mamá, ¿mi mamá de nacimiento piensa en mí? Le había dicho que no sabía. Había dicho que sé que te amó lo suficiente como para elegirnos para ti. Lo había dicho porque era la mejor verdad que tenía. Y mientras lo estaba diciendo, una mujer de 24 años ya había estado esperando durante 2 años para que abriera una letra que estaba sentada en un bolsillo de la chaqueta en una casa a 22 minutos de distancia. Mi hija había hecho una pregunta. La respuesta había existido. Alguien había decidido que no podía tenerla. Una noche a finales de marzo, me senté al lado de Ren en el sofá. Estaba leyendo. Hay algo que necesito decirte, dije. Puso su libro en el regazo. Me miró con la atención enfocada que daba a las cosas que había decidido tomar en serio. Le conté lo que pude en los términos que podía sostener. Una mujer que había dado a luz a ella había intentado escribirnos. Que alguien había tomado esas letras. Que lo había descubierto y lo había arreglado.
Que esta mujer era real y era amable y había estado esperando durante mucho tiempo. Ren escuchó todo sin interrumpir. ¿Es amable?, preguntó. Creo que lo es. ¿Sabe cómo soy? Aún no. Le gustaría si quieres eso. Cuando estés lista. Ella pensó en eso. Miró la pared de la manera en que miraba las cosas que necesitaba organizar internamente. Alcancé al cajón de la mesa lateral y saqué el sobre blanco, aún sellado, su nombre en el frente y caligrafía que ninguno de nosotros había visto antes. Esta es una letra que escribió para ti. No tienes que abrirla ahora. No tienes que abrirla nunca. Es tuya. Estará aquí cuando estés lista. Ella lo tomó. Lo sostuvo. Lo giró 2 veces, examinándolo de la manera en que examinaba cualquier cosa nueva e importante. ¿Sabe mi nombre?, preguntó. Lo eligió, dije. Ren miró el sobre. Ren, dijo. Porque del pájaro. Porque del pájaro. Estuvo tranquila por un momento. Lo dijo de la manera en que decía la mayoría de las cosas que necesitaba pensar. No dramáticamente, solo cuidadosamente. Puso el sobre en la mesa lateral. La miró. Voy a guardarlo por un rato, dijo. ¿Está bien? Exactamente bien, dije. Abril en Columbus. La luz cambió. Los árboles regresaron. Ren terminó su álbum en una tarde de jueves en la biblioteca de la escuela. Priscila estaba allí. Vine a recoger a Ren y me quedé para ver la última página. El libro era grueso e imperfecto y completamente de ella. Papel de artesanía atado con pine marrón lleno de fotografías y entradas de películas y dibujos y su propia caligrafía en cada página. La cocina de Acción de Gracias. El patio trasero en julio. El autorretrato de Arthur con los ojos cruzados con leyenda, papá siendo raro, lo amo. La página final era diferente. En el centro, adjunto con cinta washi impresa con pequeñas flores, estaba el sobresellado de Clare, aún sellado, su nombre en el frente. La cinta presionada hacia abajo con cuidado en cada esquina. Debajo de él, en marcador azul de Ren, presionando duro, una pieza de mi historia que estoy guardando para después. Priscila se paró a mi lado y no dijo nada. La luz de abril entró por las ventanas de la biblioteca en un ángulo y atrapó el borde de la página y se quedó allí. Miré a mi hija sentada en la mesa de madera, tapando sus marcadores en orden, enderezando el libro con ambas manos. 9 años. Una persona que había sido sistemáticamente dicho que no pertenecía en ningún lugar y que había construido su propio mapa de pertenencia fuera de papel de artesanía y los nombres de personas que se habían presentado. No había necesitado ser dicha que poner en esa página. Ella solo mapeó lo que sabía. Ella sabía quién era su familia. Ella sabía que había un sobresellado con más de su historia adentro. Y había decidido por sus propios términos que aún no estaba lista para ello. Y esa era una decisión que ella obtuvo para hacer. Mi madre había pasado 2 años y 200 páginas intentando definir quién era Ren. Ren había pasado un semestre construyendo algo más verdadero. 3 meses después, Ren comenzó a hacer preguntas gentiles sobre Clare. No todo a la vez, pero poco a poco, quería saber de qué color era su cabello, si le gustaban los pájaros, y si alguna vez pensaba en ella. Observé a mi hija crecer más confiada con cada semana que pasaba. La niña tranquila y guardada se estaba abriendo lentamente de nuevo. Ya no llevaba el peso de preguntarse por qué no era suficiente. La sanación, aprendí, no es sobre olvidar el dolor. Es sobre negarme a dejar que ese dolor defina la historia de mi hijo. A veces todavía abro la aplicación RIN y veo el metraje de mi padre tomando el sobre. No por rabia más,
sino como un recordatorio de que finalmente me defendí y protegí lo que más importaba. Ren merecía saber que fue elegida no solo por nosotros sino por la vida misma. Hay algo que las personas dicen cuando intentas describir lo que te he descrito esta noche. Dicen que la familia es complicada. Dicen que las personas tienen sus formas. Dicen que los niños son resilientes. Elige tus batallas. Considera su edad. Sabes que tienen buenas intenciones. Lo dicen de la manera en que mi madre siempre decía las cosas, calurosamente, tranquilamente, con tanta certeza de que comenzaste a dudar de si lo que viste suceder fue realmente lo que sucedió. Pero quiero ser preciso sobre algo. Complicado no es sinónimo de aceptable. Resiliente no es sinónimo de intacto. Y una niña de 9 años que ha aprendido a dejar de llorar frente a las personas que le están hiriendo no está bien. Ella está manejando. Ha estado manejando durante años y merecía desde el principio no tener que hacerlo. Ren merecía algo mejor. Siempre lo hizo. El cese y desistimiento está presentado. La documentación de hospice está lista. Las letras están en mi posesión. Mi padre no se ha puesto en contacto conmigo de nuevo y mi madre no se ha puesto en contacto conmigo de nuevo y no me he puesto en contacto con ellos. No sé qué sucede después con ninguno de ellos. Esa no es la resolución que vine aquí a ofrecerte porque no es la que tengo. Lo que tengo es esto. Una niña de 9 años que sabe quién es su familia, que tiene un sobresellado en su estante que pasa cada mañana de camino a desayunar. Que la semana pasada le dijo a Priscila que había estado pensando en abrirlo pronto. No hoy, dijo, pero pronto. Así es como sé que va a estar bien. Si esta historia se quedó contigo, si alguna pieza de ella suena como algo que has vivido o estás viviendo en este momento, compártela con alguien que necesite escucharla. No todos tienen una cámara en su puerta. No todos tienen un Arthur o una Priscila o una Linda en una agencia de adopción que responde el teléfono en el primer día de negocios después de Navidad. Pero todos merecen saber que lo que viste fue real. Lo que sentiste fue exacto. Y nombrar una cosa verdadera no es ser dramático. Es ser preciso. Deja un corazón si crees eso. Y te veo en la próxima.